Buenas noches. Hoy les voy a explicar sobre cómo incorporar personas correctamente a una empresa. Esto es importante porque controla el, controla el flujo de candidatos y elige al que más se adecue al puesto de trabajo y a la cultura de la empresa. Al momento de evaluar se debe considerar las habilidades, competencias, actitudes, personalidad, entre otros, que presente el candidato. Esto con la finalidad de poder tener empleados eficientes y no empleados violentos que puedan afectar el clima laboral o la imagen de la empresa. El primer paso que tenemos es entrevistas por competencias. En este paso se debe predecir el desempeño del candidato en situaciones diversas respecto a sus capacidades. Eh, por ejemplo, exigirle al candidato en qué situaciones podría usar sus capacidades, ¿no? Y cómo éste beneficiaría a la empresa, dependiendo del puesto de trabajo. En cuanto a referencias, se utiliza se le pide al candidato una referencia respecto a sus fortalezas y debilidades y que estas referencias avalen lo que diga, ¿no? O sea, por ejemplo, si dice que tiene un buen trabajo de equipo, una buena capacidad de trabajo de equipo, necesita una referencia, como por ejemplo un historial de un trabajo anterior que avale que él de verdad sea bueno trabajando en equipo. Este tipo de referencias suelen estar acompañadas junto al currículum. El tercer paso es la documentación. Esto sirve para avalar y confirmar que todo lo que esté en el currículum del candidato sea verdadero. Eh, La mayoría de las documentaciones más pedidas son en general el certificado oficial de estudios básicos, la secundaria y primaria. Algunas empresas son más exigentes y piden un certificado de universidad, ¿no? Dependiendo del rubro que sea el negocio de la empresa. Y en algunos casos te piden un historial criminal para avalar que no tengas un historial violento o que no hayas cometido crímenes en el pasado, ¿no? La evaluación psicológica es más que nada estudiar el comportamiento y la personalidad del candidato. Ah, Esto se tiene que estudiar tanto en el ámbito profesional y personal, o sea, cómo se comporta dentro y fuera del trabajo, ya que dentro del trabajo puede fingir ser una persona tranquila, pero fuera del trabajo puede ser una persona violenta, ¿no? Que grite y pueda afectar la imagen de la empresa indirectamente. El, el quinto paso es exámenes médicos ocupacionales. Este paso sirve para poder realizar un examen médico del candidato respecto a su integridad psicológica y física. En cuanto a la integridad psicológica, usa test de personalidades y ah, la test de personalidades, inteligencia emocional y comportamiento. Esto ayuda a saber si el candidato tiene, por ejemplo, crisis psicológicas o alguna enfermedad mental, ¿no? En cuanto al, en cuanto al examen médico físico, este está respaldado por la ley número 29.783, la cual explica que se debe exigir al candidato presentar un examen médico para descartar enfermedades contagiosas o, por ejemplo, la tuberculosis o enfermedad o estados de salud que se puedan agraviar con el tiempo. Esto en orden para proteger la salud de de los otros empleados, ¿no? El último paso es entrevistas. En este paso es una reunión entre un entrevistador y el candidato, pueden ser varios entrevistadores, en el que se tiene que realizar preguntas al candidato respecto a su ámbito profesional, habilidades, competencias y su hábito personal respecto a cómo se comporta, cómo se calificaría.
Y en base a lo analizado anteriormente y las respuestas y actitud del candidato que presenta en la entrevista, eh, los reclutadores van a evaluar si lo van a contratar o no. Muchas gracias.